Así bien, que el Señor les bendiga. Eh, la razón por la cual estoy grabando este video es porque el día miércoles voy a estar en Concepción. Fui invitado a una reunión importante y se me ocurrió que podía disponibilizar para usted el contenido de la clase a través de este video en YouTube. Como saben, estamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Fundamentalmente porque en ella encontramos una clara exposición de lo que es el Evangelio. De hecho, ya lo hemos comentado en anterioridades con los hermanos que se han conectado a las clases, de que la carta a los Gálatas viene a ser la carta más personal de Pablo, donde podemos descubrir más elementos biográficos y donde podemos em, asomarnos a su carácter, ¿ya? Que es una combinación de amor profundo y pasión por la verdad del Evangelio. Es un hombre que a todas luces nos deja un muy buen ejemplo de lo que debemos ser como discípulas y discípulos del Señor Jesús. Entonces, algunos dicen que la carta a los Gálatas es la versión enojada de la carta a los Romanos. Pareciera que en la carta a los Romanos ya Pablo se había calmado, había decantado sus pasiones y desarrolla más argumentativamente la idea del Evangelio. En Gálatas no, en Gálatas él explota eh, en una mezcla de pena mm, y también de enojo. Esa pena y ese enojo, como cuando uno ve que una persona a quien uno quiere mucho se aparta del camino y uno los quiere em, exhortar a que vuelva a los pasos de Jesús, y uno siente eso, tiene pena y uno como dice, oh, la chita, pero ¿cómo hiciste eso? Es una combinación. De hecho, la palabra exhortar es una combinación entre ruego y orden, ¿ya? Bien, pues ya estamos en el capítulo 3 y vamos a hacer un resumen de lo que vimos la clase pasada, pero antes vamos a orar para que el Señor nos acompañe y abra nuestro deseo a aprender. Amoroso Dios, buen Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has hecho surcar océanos de tiempo tu palabra hasta que llegue a nosotros. Tú has preservado tu palabra a través de una cadena muy grande de personas que la han transmitido. Ayúdanos, Señor, a que tengamos agradecimiento delante de ella y un deseo profundo de entender lo que tú nos dices por tu palabra. Ayúdanos, Señor, pon en nosotros el deseo de aprender, porque ciertamente necesitamos cada día entender mejor lo que tú nos dices. Bendito seas por siempre, oh Dios. Alabado sea tu nombre. Tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Bien, pues el capítulo 3 de la carta a los Gálatas comienza con el enojo de Pablo. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad eh, a, eh, a, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados? Cuando Pablo dice, oh Gálatas insensatos, a mí se me viene a la mente esta expresión chilena que es por la chita, pucha la lecera. Tan claro, tan clarito que les hablé y ustedes están renunciando a esa claridad para irse con aquellos que han venido a predicarles otro evangelio. Les recuerdo, esto es el elemento que ya lo vimos anteriormente. Ese otro evangelio tiene que ver con lo que predicaban los judaizantes. Los judaizantes venían a traer a esta comunidad cristiana,
evangélica que había creído en la suficiencia de la obra de Jesús, habían venido con este mensaje que era necesario volver a la religión judía con sus prácticas y mandamientos y dando de esta forma la espalda a la suficiencia de la gracia. Este es el corazón de la carta a los Gálatas. Les recuerdo una cosa que es bien importante. La iglesia había nacido judía, había nacido en el mundo judío y por lo tanto era, por decirlo así, una hija del entorno cultural de la religión de Israel, una religión que se había enquilosado, una religión que se había convertido en una opresión para el corazón y que se había convertido en un caldo de cultivo para la hipocresía. Porque ciertamente nadie puede cumplir la totalidad de los mandamientos. Eh, y sobre todo entendiendo que esa ley de la que habla Pablo no se refiere a los 10 mandamientos, que para nosotros siguen siendo obligatorios, sino que se refería a los 613 preceptos o mitzvot, y eso caía en el absurdo, porque iba desde lo que uno podía o no podía hacer en el día de reposo, si podía hacer una clase u otra clase de nudos, o si podía o no podía prender fuego, o etcétera, las prescripciones alimenticias, de que si podíamos o no podíamos comer mariscos, a eso estamos hablando. Entonces, eso generaba en la conciencia de la primera iglesia un gravoso peso, un gravoso lastre. Eh, eh, Hasta el día de hoy creo que existe eso, esa cosa del cumplimiento. Cumplo, pero miento. En realidad mi corazón está lejos de Dios. Entonces, Pablo reta a los Gálatas. Oh, Gálatas, Gálatas insensatos. eh, ¿Tan necios sois? Dice en el versículo 3. Y en el versículo 2 justo antes dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Estamos hablando de la salvación. Pablo les pregunta a los Gálatas, oigan, ¿ustedes son salvos por la obediencia o porque creyeron en aquel que sí fue obediente? Versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Se dan cuenta? Pablo extrema el argumento para hacer recapacitar a esta iglesia que había caído en la tentación de volver a las observancias de la antigua religión de Israel. Eh, y aquí Pablo, a partir del versículo 6, va a poner el acento en un ejemplo. Va a poner a Abraham como modelo de la salvación. Un Abraham que fue anterior a la ley. Es un dato importante. Recuerden que Abraham es antes de Moisés. Entonces pregunta Pablo, eh, o afirma Pablo lo siguiente, versículo 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y fue eso lo que lo hizo justo. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Ahí está haciendo una comparación con los judaizantes. Está diciendo, ojo, esos judaizantes no son de la fe, porque ellos están presos todavía en la antigua religión de la ley. Somos nosotros los que somos auténticos herederos de Abraham, porque nosotros, eh, así como Abraham, hemos creído. Y la escritura
Versículo 8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Insisto, esta pequeña comunidad que había nacido en un entorno judío, en un entorno cultural judío, en un entorno alrededor del templo y las observancias de purificación, es sorprendida por el Espíritu Santo cuando los gentiles son tomados por él. ¿Se acuerdan en Hechos 10 cuando Pedro está predicando en la casa de Cornelio, un gentil, y cómo en medio de la predicación cae la presencia viva del Espíritu Santo, haciendo de que los gentiles, los no judíos, hablen en lengua? Y Pedro dice, bueno, esto hay que bautizarlo, es decir, incorporarlos a la iglesia. Eso fue una revolución gigantesca, que estos impuros, que estos sucios, que estos malos vengan a integrar el cuerpo de Cristo. Fue una revolución muy drástica en la iglesia. De hecho, hay un antes y un después. Hasta ese momento, la iglesia era un movimiento dentro del judaísmo. A partir de Hechos 10, se convierte en un movimiento abierto a todas las personas. Entonces, uno cómo era incorporado al cuerpo de Cristo a través de la fe, no de la circuncisión, no de las prescripciones alimenticias, no si guardábamos la luna nueva, no, nada, nada de eso. No si ofrecíamos sacrificios de purificación en el templo, no. Para el cristiano ya no van a haber más ofrendas, porque la única ofrenda la hizo de Jesús. Entonces, podrán ver ustedes de que hay una transformación completa de la comprensión de la salvación en Jesucristo. Entonces, dice Pablo que Dios ya sabía por su presencia de que los gentiles, los no judíos, se iban a convertir al Evangelio por la fe, no por la observancia de los antiguos rituales de la vieja religión. De tal forma de que todos los que somos de la fe, todos a quienes hemos creído, sin tener ni una gota del pueblo de Israel, somos el auténtico Israel por la fe. Maravilloso, somos nosotros los hijos de Abraham. Fíjense, y aquí Pablo muestra su enojo. Dice, porque todos, y ponga mucha atención en esto, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito, y esto es muy fuerte, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto es tremendo, porque Pablo ocupa una expresión muy fuerte y de hecho sorprende un poco esto en la boca de un evangelista, uno que trae buenas noticias. Pablo dice claramente aquí que todos aquellos, todas aquellas que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque nadie es capaz de cumplir toda la ley para hacerlas. Nadie puede ser salvo por las obras, porque basta.
que falte a un mandamiento para que tenga la maldición sobre su vida. Es tremendo. Dios sabe de qué barro estamos hechos, sabe que somos incapaces. Y hermana, hermano, basta ver la propia vida. ¿Cuántas veces pecamos? Qué triste, qué miserable es la vida de aquel que cree que la salvación depende de sí mismo. No se me ocurre una forma más clara y evidente de explicar lo que es el camino al infierno. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Este es el corazón de la epístola. El justo por la fe vivirá. El justo por creer en Jesucristo vivirá. Y esto que viene de perogrullo, lo decimos habitualmente, muchas veces no lo entendemos, porque constantemente pretendemos eh, complementar la obra de Cristo. Y esto me lo han escuchado muchas veces, porque es esencial. Es muy importante entender esto. Mi experiencia personal me dice que cada vez que yo me he sentido capaz para cualquier cosa, el Señor me aterriza con mi incapacidad. Por eso yo soy un agradecido de ser como soy, en el sentido que me recuerda constantemente mi discapacidad. Yo tengo mi discapacidad, usted tiene las suyas. Lo importante es que seamos cada día más conscientes de esa incapacidad. ¿Para qué? Para que caigamos a los pies del misericordioso Salvador, del cariñoso Salvador, como dice Charles Wesley, que nos salva en medio de la tormenta y la enfermedad de nuestro pecado. La ley tiene una utilidad, tiene tres utilidades. Primero, nos muestra qué es lo que no debemos hacer para que llevemos una vida lo más eh, sana posible. De hecho, las leyes civiles están inspiradas en la ley de Dios, y me refiero específicamente a la ley moral, no a la ley ritual, ni menos a la ley ritual y la ley civil de Israel. No me refiero a eso, sino me refiero a la ley moral, me refiero a los 10 mandamientos. Todos los códigos civiles tienen incluido en sus normativas cosas que están en la ley. No robarás, por ejemplo. No creo que exista un código civil que no condene eso. Y eso naturalmente viene de la ley de Dios. Entonces, la primera función es de la vida en común. La segunda función es conocer el carácter de Dios. Nosotros cuando sabemos lo que Dios no quiere, sabemos lo que Dios quiere. Cuando Dios nos manda a no codiciar la mujer del prójimo o el esposo de la prójima, nos está diciendo en positivo que debemos amar, respetar, cuidar a nuestras esposas y a nuestros esposos. ¿Se dan cuenta? La ley hay que leerla en positivo. Cuando dice no matarás, dice que no debemos quitar la vida a los demás. Por lo tanto, debemos hacer todo lo que está en nuestro alcance para darle vida a las personas. Por ejemplo, se me viene a la mente cuando en los trabajos le hacen la cama a alguien. Obviamente que ese acto es un acto de muerte, porque le está privando de paz a la persona a la cual se está dañando.
a sus espaldas. ¿Se dan cuenta? Entonces, el mandamiento hay que leerlo en positivo. Debemos ser autores de vida para las demás personas, hacerle bien al resto. Entonces, la segunda función de la ley es conocer el carácter de Dios, porque sabemos lo que a Él le gusta. ¿Se dan cuenta? Eso es la segunda, el tema de función del mandamiento. Y la tercera, que es mi favorita, que el mandamiento nos hace caer de rodillas delante de Dios, porque es evidente de que yo mato continuamente, es evidente que yo adultero continuamente. Basta una mirada, dice Jesús, para ser adúltero. Y cuando yo caigo en la cuenta de mi incapacidad de cumplir a perfección la ley de Dios, ¿qué pasa? El Espíritu me hace caer de rodillas ante el único que me puede salvar. No, no mi obediencia, sino que la obediencia del Señor. Y quizás cuando vivimos, no, quizás, de hecho, cuando vivimos estas tres maneras de comprender la ley, vamos creciendo en santidad. ¿Ok? Bien, pues el versículo 13 al 14, Jesús se nos revela en la palabra de Pablo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Mira qué impresionante lo que nos dice Pablo. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Cuando contemplamos la cruz, estamos contemplando en las palabras de Pablo a alguien, a Dios mismo, que se hizo maldición por nosotros, para que nosotros no seamos malditos. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús, fíjense, para que en Cristo Jesús, somos cristocéntricos, no se olvide nunca de eso, en la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Todos y todas quienes fueron integrados en eh, en el cuerpo de Cristo, sin ser judíos, lo hicieron por la obra de Jesucristo, no por Moisés. Jesús es superior a Moisés. Jesús es el cumplimiento perfecto de la ley. Y cuando ponemos la mirada en el Señor, somos revestidos de su justicia para vivir vidas santas en obediencia a la ley, pero desde la humildad de sabernos incapaces. ¿Se entiende? En la medida que yo reconozco la grandeza de mi Salvador, voy reconociendo también la indignidad mía, porque voy entendiendo la magnitud de la ley que hizo necesaria la venida de Jesús para que Él la pudiese cumplir a perfección. Esto es como cuando, no sé si le ha pasado, cuando se limpian las ventanas, eh, y uno le aplica el detergente y el periódico, uno va dándose cuenta si está a contraluz de las pequeñas imperfecciones, las huellas de las moscas, las motas de polvo, las manchitas. A mayor luz, a mayor luz, más conscientes nos volvemos de las imperfecciones. A menor luz, nos parece que el vidrio de la ventana ya está limpio. La mayor conciencia suya de la obra perfecta, consumada de Jesucristo en el Calvario, mayor conciencia hay de las imperfecciones de la propia vida. ¿Y eso qué hace? De que nosotros le pongamos de nuestro esfuerzo en comunión con la obra santificadora del Espíritu para ir limpiando esas imperfecciones que nos van quedando.
el peor enemigo de un cristiano es decir, es que yo soy así. ¿Se da cuenta? Es que yo soy orgulloso. No, es que a mí yo soy tan franco y a veces lo argumentamos como una virtud. Yo soy tan franco que la digo nomás, cuando estamos dañando la integridad de la vida de una hermana, de un hermano. Todos tenemos esos defectos. A mayor luz, mayor conocimiento de nuestra imperfección. Entonces, pero al mismo tiempo, nos volvemos al Señor que nos salva. Es decir, cada vez que encontramos una manchita, no decimos, ah, que yo soy capaz de... No, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, dependo de ti. Sin ti no puedo hacer nada. ¿Se acuerdan cuando hablamos en el sermón de que separados de la vid no podemos llevar fruto? Es imposible. Versículo 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Se da cuenta que el Evangelio siempre se trata de Cristo, no de usted, no de mí. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios ha concedido a Abraham mediante la promesa. O sea, reitera la idea. Pablo aquí eh, es un poquito como yo, no sé si se dan cuenta que yo insisto mucho en la digo de muchas la digo de muchas formas. En ese sentido sigo la escuela de Pablo, porque Pablo lo que le interesa, la idea de Pablo, lo que le interesa es que quede sumamente claro el Evangelio, que no es por nosotros, sino que por Cristo. ¿Me dan un segundo, por favor? Voy a poner pausa. Uf, perdón, me dio, una baja de azúcar así media violenta. Eh, eh, bueno, cosas. Bien, pues, estamos en el versículo 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Eh, Pablo aquí entiende súper bien la naturaleza humana, porque sabe perfectamente que nosotros siempre, 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 siempre torcemos las cosas en favor nuestro. La ley del embudo ha existido siempre en la condición humana. Y cuando Pablo explica la gracia, sabe que van a haber personas que van a decir, entonces, si somos salvos por gracia, entonces podemos hacer cualquier cosa. No es necesaria la obediencia. Y de hecho, para que vean que esto fue tan importante que hasta nombre tiene. Esto se llama antinomianismo. El antinomianismo es decir que la ley ya no es necesaria, que la ley ya no sirve. Nosotros matizamos esa herejía.
porque decimos, es cierto, la ley ya nos sirve para que nos autosalvemos, pero sin lugar a dudas sirve para conducir nuestra vida de acuerdo al bien. Por eso yo siempre exhorto a que lean, mediten, hagan parte de su oración el Salmo 119. Y el Salmo 119 lo dice de 22 formas distintas. Amo, Señor, tu ley, dame tu ley, quiero vivir según tus preceptos, que necesito de tu palabra, que quiero conducirme de acuerdo a lo que tú quieres de mi vida. ¿Se dan cuenta? Y naturalmente en ese deseo caemos, como acabamos de mencionar, a los pies de Cristo. Entonces, efectivamente, la ley ya nos sirve para que nos autosalvemos, pero indudablemente sigue teniendo una función. Aquí hay dos extremos que son malignos. Uno es el antinomianismo que acabamos de mencionar y segundo es el legalismo. El legalismo que está la otra esquina del cuadrilátero, por decirlo de alguna forma. El legalismo el legalista está convencido de que uno puede salvarse por la obediencia y la obediencia propia. No estamos hablando de la obediencia de Cristo, como a veces hacemos el juego de palabras, sino que está tan confiado en sus capacidades, está tan confiado en la ilusión de su bondad, que en realidad no es, que desprecia la misericordia de Dios y suele tristemente convertirse en un juez de hermanos o hermanas que van a otro ritmo, quizás. ¿Se dan cuenta? Eh, tengamos cuidado de defender a la iglesia de esos dos extremos que son malignos. Son de verdad malignos. El antinomianismo y el legalismo no son cristianos, no son de Dios, como se dice habitualmente. Entonces, eh, descansemos en este único y suficiente mediador, Jesucristo. Versículo 21. Luego la ley, y sigue desarrollando la idea Pablo, se dan cuenta que vuelve y dale. Bueno, dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Esta pregunta eh, es una forma argumentativa. No es que él tenga la duda, sino que se pone como a hacer un diálogo con las preguntas que supone que están presentes en su audiencia, en este caso la comunidad de los Gálatas. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Es clarito. Porque porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por ley. O sea, si de verdad fuésemos capaces de cumplir la ley, se entendería de que somos salvos por la ley. Más la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, en esa antigua religión que Cristo viene a superar, eh, en- encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. En griego dice pedagogos, y un pedagogos es un guía de un niño. Vendría a ser como el preceptor, el, el guardador, el que va guiando, porque claro, el cabro chico tiene que aprender, tiene que reconocer su necesidad. La ley nos sirve para eso. Eh,
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La figura de estar revestido en Cristo es muy hermosa. Y perdón por el ejemplo que se me viene ahora, tal vez es por la baja de azúcar, pero ustedes ya me conocen y me quieren. Es como los corporales, estos corpóreos, perdón, estos como el doctor Simi. Yo no veo al que está dentro, veo al doctor Simi. Cuando estamos recubiertos de Cristo, eh, el Padre no nos ve a nosotros con nuestras imperfecciones, ve a su Hijo. Por eso somos hijos e hijas en el Hijo. ¿Se entiende? Por eso somos santos y santas, porque estamos revestidos de aquel que es santo. Eh, Cuenta que Martín Lutero, cuando estaba, estaba estudiando la carta a los romanos, él experimentó cuando llegó al capítulo 1 de la carta a los romanos, que como les digo es como una forma más desarrollada, menos apasionada de la carta a los Gálatas, dice que cuando llegó a esta parte, él sintió que la ventana de los cielos se le abría. Eh, Esto se conoce como la experiencia de la torre. Y creo que todos nosotros hemos experimentado lo mismo. Cuando nuestra vida, por todo lo que hemos vivido, eh, nos lleva a los pies de Cristo. Cuando desesperamos, mire qué lindo esto, cuando desesperamos de nosotros mismos, recién entonces empezamos a tener fe, confianza en Cristo. Precioso, precioso. Esto es el Evangelio. Esto es la buena noticia. Esta es la buena noticia de Jesús. Eh, Preciosa. Por eso la carta a los romanos es conocida como la carta magna, como la constitución de los cristianos. La carta a los Gálatas es como el borrador enojado de Pablo. Bendito sea el Señor en su palabra, pues. Y aquí volvemos al origen de la carta, fíjense. Versículo 28. Ya no hay, fíjese, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Volvamos al contexto de la razón por la cual Pablo escribe esta carta. Se está enfrentando a un grupo sectario de judeo-cristianos que quieren hacer volver a la ley, quieren hacer volver al pueblo de Galacia a la observancia de la antigua religión. Y Pablo dice, no, no, entiéndanlo de una vez. Esto es el amor de Dios derramado sobre todo el mundo. Entonces no hagan más distinción entre las personas. Fíjese que en el capítulo 2 describe cuando a Tito lo obligaron para circuncidarlo. Estos no mentirosos, engañados, porque ellos estaban convencidos de su falso evangelio. Estos judeocristianos estaban convencidos
de que a los gentiles había que circuncidarlos. Pablo dice, no, nada de eso es necesario. La iglesia es mucho más grande que el pedacito de tierra donde nacimos. La iglesia tiene vocación de universalidad. Por eso confesamos que la iglesia es una, santa, universal y apostólica. La iglesia no puede ser menos que eso. De lo contrario, se convierte automáticamente en una secta. Es bellísimo entender que somos revestidos por fe de Cristo. Es Él nuestro manto blanco. Y como Él nos ha vestido de esta blancura de su santidad, nosotros somos llamados a caminar con el Espíritu para día tras día ser cada vez mejores. No es posible que una persona, por ejemplo, lleve 5 años en el Evangelio y se comporte igual que como llegó. Yo no puedo ser igual de enojón como era cuando me convertí, cuando el Señor vino a mi vida. No puedo. No puedo ser igual de chismoso, no puedo ser igual de peleador, no puedo ser igual de iracundo. El Señor se tiene que dar, tiene evidencia, tiene que haber evidencia de que somos hijas e hijos. Como dice el dicho, la esposa del César tiene que serlo y parecerlo. ¿Se dan cuenta? Descansemos en la obra perfecta y consumada de Cristo. De verdad, que Dios nos ayude porque eso es lo fundamental. Por eso yo no predico sobre otras cosas que son accesorias. Yo predico solamente de esto. Dios me llamó a ser predicador de la buena noticia del reino de Dios, así como a Pablo, así como a tantos otros. Dios nos ayude. Ya. Creo que dijimos todo lo que era necesario decir en este capítulo. La próxima semana comenzamos con el capítulo 4. Oro por ustedes, oro por ustedes, para que el Señor siga haciendo su obra, completando su obra en su iglesia. Aquel que cree que ya está maduro es un orgulloso. Necesitamos ser humildes y reconocer lo mucho que nos falta. Y cuando somos humildes, automáticamente nos volvemos compasivos con los demás. Nos juzgamos con rudeza a nosotros mismos y con delicadeza a los demás. Amén, pues, que el Señor nos bendiga. Pidamos su bendición. Amoroso Dios, tú que eres un Dios comunidad, tú que eres trino en la unidad, te pedimos que nos bendigas para que podamos entender y confiar en la verdad del Evangelio. Bendícenos, te suplicamos. Te lo suplicamos, Señor. Te lo suplicamos. Sana, Señor, nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Nos estamos viendo, pues, el domingo. Acuérdense que estamos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad. Abrazo.